Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La situación política en Honduras atraviesa un episodio nuevo con el desarrollo de los juicios políticos contra el consejero Marlon Ochoa, el magistrado Mario Morazán y los magistrados suplentes del Tribunal de Justicia Electoral, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, todos actualmente suspendidos de sus cargos. En la segunda jornada del proceso, la Comisión Especial del Congreso Nacional presentó una serie de testigos que expusieron presuntas irregularidades cometidas por los funcionarios señalados. Entre los testimonios más impactantes se expuso que empleados cercanos a Ochoa dentro del Consejo Nacional Electoral habrían intentado sustraer información relacionada con el cierre de actas, un hecho que de confirmarse pudo comprometer la transparencia del sistema electoral. Mientras avanzan los juicios, distintos sectores políticos y analistas consideran que la destitución de los funcionarios es un escenario inevitable. Por ello surge la interrogante sobre quiénes ocuparán los cargos vacantes y si el Partido Libertad y Refundación podrá mantener su representación o si el bipartidismo aprovechará su mayoría y la oportunidad en el Congreso para desplazar a Libre. De igual forma, las anteriores autoridades del Poder Judicial también se han visto envueltas en la controversia. Recientemente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto una serie de nombramientos que habrían sido realizados por la expresidenta de ese poder del Estado, Rebeca Raquel Obando. Dichos nombramientos fueron catalogados como irregulares por distintos sectores y los propios magistrados. Analistas advierten que este tipo de situaciones afecta al Estado de Derecho y reduce la confianza ciudadana en las instituciones. Desde el sector empresarial piden al Congreso Nacional que una vez terminados los juicios políticos prioricen una agenda orientada a resolver los problemas económicos y sociales que enfrenta la población hondureña. Asimismo, surgen dudas sobre el futuro del Partido Libertad y Refundación en caso de perder representación en estos órganos. Algunos sectores consideran que esto podría traducirse en una reducción de su caudal electoral, que en los últimos comicios generales alcanzó el 19%. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. En la Corte, varios nombramientos han sido suspendidos por las nuevas autoridades. La señora expresidenta de la Corte ha justificado varios, ha dicho que quizás dos no fueron correctos. Vamos a hablar de eso. Esos juicios que acaparan alguna parte de la atención, por ratos aburre eso también.
pero ha generado un conflicto político. Le quitarán o no los representantes en los órganos electorales a Libertad y Refundación. Estos y otros temas voy a abordar con mis distinguidos invitados de esta mañana, el licenciado Filadelfo Martínez, sociólogo y analista. Buenos días, licenciado. Un placer, Raúl, buenos días y un gusto estar aquí en su programa. Gracias, don Ibis Dijo, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, abogado. Muchas gracias, Raúl, siempre es un gusto comparecer a estos foros, y a los distinguidos colegas también que nos acompañan este día. Va a ser un momento oportuno para poder referirnos a algunos temas políticos, sociales y económicos del país. Sí, ya hoy como presidente del Colegio de Abogados vuelve a este set el abogado Olvin Sarmiento. Muchas gracias, licenciado, un gusto estar de nuevo aquí acompañándole a los colegas. Sí, licenciado Filadelfo, ¿qué piensa de esos juicios que se están llevando a cabo? Los llaman juicios políticos en el Congreso. Son hechos consumados, porque la misma ley lo dice, ¿verdad? Para poder decidir que se va a someter a juicio político a un funcionario, hay que tener los votos de mayoría calificada, es decir, para convencer a los diputados que tienen que aprobar eso, ya hay un previo, hay una acusación, un juicio del que no somos testigos, la mayoría de los ciudadanos. Y ahora va la parte pública en la que se ratifica ese juicio que previamente han hecho los liderazgos políticos. Yo creo que está bien el mecanismo, y sin duda porque se está estrenando el mecanismo como tal, tiene sus imperfecciones, y esas imperfecciones, si no se corrijan hacia futuro, probablemente no logren el propósito por el cual se creó la figura del juicio político. Sin duda, los exfuncionarios y funcionarios todavía que están siendo sometidos a juicio político abusaron, cometieron violaciones a la ley. Yo he insistido, recuerdo que hace menos de 5 meses en estos programas nosotros nos preguntamos, ¿va a haber elecciones? Y todavía yo converso con ciudadanos que dudan del resultado electoral y me dicen con mucha franqueza, no, hubo fraude. Y es difícil sacarlos de su convicción de que hubo fraude. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que todavía no es transparente, que no es creíble, y en gran medida es por la actuación de muchos funcionarios, incluyendo a estos que ahora los tenemos en el banquillo de los acusados. Y los tenemos porque la sociedad en su conjunto, la que reclama que para las próximas elecciones no nos hagan pasar las angustias que vivimos hace menos de 6 meses. Y yo aquí tengo mi duda, porque sin duda el fantasma del revanchismo está ahí de por medio. Sin duda, los partidos denominados tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Liberal, quieren recuperar la tranquilidad previa a 2009, a 2005, cuando los dos partidos se repartían el poder. Y un buen sector de estos dos partidos cree que para lograrlo hay que destruir a Libertad y Refundación. Y para mí ahí está el gran reto, no es destruyendo a los que aprovecharon esa coyuntura, sino realmente mirando hacia adentro cuáles son los errores que históricamente cometió el Partido Liberal para llegar a donde está y cuáles son las debilidades que tiene el Partido Nacional y cuáles son las oportunidades que tiene. No es destruyendo cómo vamos a mejorar la democracia, es mirando hacia adelante, mirando sobre los errores y corrigiendo aquellas cosas. Ojalá que el juicio político sirva para eso y que no solo termine en que le quitamos del cargo al funcionario público, porque probablemente, y no quiero, porque estoy frente a dos experimentados profesionales del derecho, pero sin duda también hay abusos que demandan acciones penales, civiles, porque no nos debemos conformar con solo que... ¡Qué bonito! ¿Verdad? Escuché un audio de un funcionario público que tiene vínculos con el narcotráfico y ahí está el audio. Tengo que hacer alguna acción y no la hago. Y lo único que hacen es que me quitan del cargo. No, no puede ser. Eso no puede ser. Ojalá que el juicio político
nos devuelva, no, es que nunca lo hemos tenido, perdón, nos garantice que vamos a tener un sistema democrático transparente y que sea digno de confianza de la ciudadanía. Buen punto ese. También, ¿cuál es la pena? No, lo van a quitar del cargo. También he visto que, hablaba con uno de mis invitados, muy jóvenes, algunos diputados que están en eso. También se nota que algunos no se prepararon. A uno le dicen que van a televisar al país un juicio de esos. Hay que prepararse, porque no, los abogados, como bien decía el licenciado Martínez, aquí hay dos abogados. Yo no soy abogado, entonces ellos saben más de las leyes, como pueda que yo sepa un poco más del periodismo y la comunicación. Entonces ahí los imputados los han hecho ver muy mal desde que arrancó eso. Abogados, sus criterios sobre esto. Mire, el juicio político es un instrumento jurídico político. Y digo jurídico porque regula un procedimiento y político porque está inmerso dentro de un sistema en el Congreso Nacional justamente para tener los controles de cada una de las instituciones. El problema es que aquí la institucionalidad se perdió en la gobernanza pasada. Esperamos que se recupere. Ese es un punto muy importante. El segundo punto es que la ley del Consejo Nacional Electoral no señala que debe estar integrado por determinadas candidaturas de partidos políticos. Lo que señala la ley es la idoneidad para la selección de las personas que van a ocupar estos altos cargos en el Consejo Nacional Electoral. De tal manera que lo que se busca es un equilibrio entre las fuerzas políticas, porque ahí no se trata de quién tiene la mayoría o quién tiene la minoría, se trata del ejercicio de la voluntad del pueblo hondureño mediante un procedimiento que se llama el voto. Estos funcionarios lo que tienen que hacer es llevar el proceso de algo que está señalado cada 4 años. El otro tema importante es de estas comisiones. Primero, son comisiones muy grandes, no hay un equilibrio porque no tienen un reglamento para hacer un interrogatorio y segundo, se convierte en un circo. Perdón, por ratos están peleando los que están acusando o los que están investigando con el que está acusado y un pleito, un zipizape. Mire, es que la ley, cuando se establece el juicio político... No lo veo, perdón, doctor, con el nivel que eso debería tener. Ese pleito no me parece. Es que no es, ahí lo que sale a relucir son conflictos personales. Es decir, en primer lugar, para seleccionar una comisión, lo primero que debe verse es que no haya un conflicto de intereses entre la parte que está siendo denunciada y la parte que está formando parte de esa comisión. Obviamente que no le vamos a quitar la parte política. Y lo que se debería limitar la comisión es a señalar las causales que establece la ley de enjuiciamiento para determinar si hubo un abuso en la autoridad del funcionario a que se ha denunciado. Y segundo, si violentó la Constitución y las demás leyes. Suficiente. Pero ahí en ese mismo instrumento se establece que no solo puede haber sanción de separación, sino sanción penal, sanción administrativa, sanción civil. Pero adicionalmente la Constitución ya señala que quienes violenten la Constitución cometen el delito de traición a la patria. O sea que si realmente se quiere poner un ejemplo, lo que debe es llevarse hasta la última instancia para que este funcionario no lo vuelva a cometer nunca más. Así como cuando se hizo los hechos hablan por sí solos, para que no se vuelvan a repetir, creo que es el momento oportuno que los hechos no deben repetirse, que vuelva la institucionalidad. Pero no es un tema de revancha, no es un tema de porque es el partido minoritario. Aquí se trata de un tema si se violentó la Constitución y las demás leyes. Si se violentó, hay que seguirles un juicio penal. El Ministerio Público, por la misma disposición de la ley, está obligado, sin necesidad de que lo denuncien, a perseguir la comisión de un delito.
Doctor Olvin, ¿y para usted? No, igualmente, licenciado, o sea, estamos en un país que todo lo que se ha venido haciendo, aunque sea malo, tenemos que seguirlo haciendo. Y cuando se hacen los correctivos, se hacen las correcciones, dicen, no, es persecución, hablando en este tema político. Cada quien cuando se defiende de una acusación después de estar en el poder, después de tener los abusos de las facultades que la misma ley, la misma constitución le dio, dice es una persecución. Y ahí vienen también siempre el político, no, es que vamos a llevarlo suave para que después no me hagan lo mismo a mí. O sea, no debe ser así. Por eso nuestra sociedad vive una suspicacia a diario de que todo lo bueno puede ser malo, lo malo puede ser bueno. Como dicen ahí en el argot popular, es que el que hace la ley hace la trampa. Debemos de empezar a marcar. En este momento es primera vez que tenemos una acción de juicio político. Está en la Constitución de la República, en el 234. Se creó el instrumento legal que es el juicio político, la ley. Sí, no está reglamentado, como bien lo dijo el abogado Ibis. No hay una metodología. Lo pudimos ver toda la sociedad, como ustedes lo televisaron, donde se agarraron de tú a tú, o sea, diputados, o sea, una comisión contra los que están enjuiciando. Creo que debe haber un respeto. Solo ahí. Ser diputado es un alto cargo para un hondureño. La gente va y vota por el diputado. Es importante. Y los que estuvieron en organismos electorales representan un partido. Para mí, ese debate debería tener otro nivel. Correcto. Y eso es lo que se pudo ver y es donde sigue creándose esa suspicacia y la sociedad, lejos de ver de que se está haciendo un procedimiento legal, se está viendo como una revancha, como de verdad una persecución política, que espero yo que no sea así. Espero que quede un precedente, como bien lo mencionan, de que el Ministerio Público tome las acciones. Si esas acciones que lo llevó a un juicio político son constitutivas de delito, que se hagan las acciones de oficio por el Ministerio Público. Si son constitutivas de una infracción administrativa o civil, que se hagan. ¿Para qué? Para que vaya quedando el precedente de que mis acciones tienen consecuencias, lo que no pasa con ningún funcionario en este país. Estoy de acuerdo con usted en eso, pero en ese zipizape y en ese pleito pierde nivel la discusión. Y entonces se empieza, es que estos los están persiguiendo políticamente o ya se les olvidó lo que hicieron. Pero el pleito cae bastante, Pero, no hay nivel y en la población genera más división, dudas, cuando creo yo que hubieran puesto abogados para empezar, ¿verdad? Hay varios abogados diputados, ¿no? pero ¿sabe? Eso va en función, disculpe abogado, lo que mencionó el abogado Ibis. O sea, en el reglamento, ¿cómo van a ser las preguntas? ¿A qué nos vamos a someter en juicio? O sea, ¿cuáles son los hechos? Los que estamos imputando de acuerdo a la ley. Dice, esto por faltas graves, por esto y esto. Son 3 o 4 causas. De eso vamos a hacer las pruebas que vamos a presentar contra aquel que se va a ir a hacer sus descargos en esa audiencia. Pero si vamos a mezclar temas personales, de suposiciones, de que por esto le pasó esto a este otro, por esto otro, creo que lo desnaturalizamos, el proceso. Que puede ser que influyó esas cosas, sí, pero el tema es esta y estas acciones constitucionalmente y bajo tu ley, la que te regís, las incumpliste y esto llevaste hasta un juicio político, aquí están las pruebas. Esas irregularidades que dieron a conocer testigos ayer en la Comisión Permanente de Actos de Allegados o de los propios funcionarios suspendidos de Libre en entes electorales son evidencia que Libre sí intentaba afectar el desarrollo de las elecciones. Doctor. Yo quiero lo que planteó el abogado Iscua, porque es un error que no quiero seguir cometiendo. Los miembros del Consejo Nacional Electoral no están ahí en representación de ningún partido político. Aquí están, fueron electos porque reúnen los requisitos de ley, fundamentalmente los requisitos de ley. Pero, obviamente, fue resultado de una negociación y como sociedad, yo siento que nosotros avalamos esa negociación porque todos terminamos aceptando, ¿verdad?, que fulano representa al Partido Liberal, fulana, perdón, y fulano representa a Libertad y Refundación. Entonces ahora que se le quiere pedir cuentas a un funcionario que fue electo ahí por sus méritos, por los requisitos, todo el mundo habla de revanchismo político. A mí eso me parece una distorsión, pero grosera, de la ley misma, que lo único que produce es desconfianza en todo el sistema.
Y no dudo de que en el fondo hay revanchismo, sin duda, ¿verdad? Yo creo que como lo planteé anteriormente. Pero aquí usted acaba de decir, los diputados, por supuesto, es que los diputados, por lo menos de Francisco Morazán, me representan. Los elegimos nosotros para que nos representaran ahí. ¿Votó por alguno usted? Para mi suerte, no. No, qué bien. Bueno, no es el tema de fondo. Pero lo que quiero decir entonces es que independientemente de si voté o no por ellos, pero sí voté. Y votando yo legitimo todo el proceso. Estoy del lado de los perdedores, pero eso no significa que yo tenga que desconocer ese resultado. La mayoría, y ese es el concepto básico de la democracia, dice, perdiste, pero participaste y por lo tanto son también tus representantes y no tienen ningún privilegio. El problema es que se ha distorsionado tanto todo esto que incluso los funcionarios públicos, como el fiscal general, como los consejeros, se creen la divina garza, se creen elegidos de Dios, se creen diferentes a nosotros y solo son funcionarios públicos, a tal grado que cometieron todos estos abusos y el Congreso, como el Congreso los eligió, debería bastar que solo se presenten las evidencias. No se necesita juicio político, en definitiva, si tuviéramos un Congreso más beligerante, pero entiendo que la idea del juicio político es que tampoco el Congreso abuse, ¿verdad? Y que se someta, que se presenten las evidencias, que sean públicas, para que todos aceptemos que realmente el Congreso cambió una decisión, es decir, porque fue el Congreso el que eligió al fiscal general, fue el Congreso el que eligió a los miembros del Consejo Nacional Electoral y los cambia porque no estuvieron a la altura de las circunstancias. Es decir, le fallaron al país. Esa es la esencia de esto. El funcionario público no es ninguna estrella de rock, ningún ser privilegiado. Es sencillamente alguien al que le pagamos. Pero se la creen. Exactamente. Se la creen. Y por eso es que se la creen, porque yo creo que hay un poquito o bastante de culpa de nosotros. Sobre todo cuando aceptamos estos que están ahí representando un partido. Entonces, todos estos funcionarios, todos, yo soy del criterio que todo el Consejo Nacional Electoral, porque yo recuerdo un par de días amanecí con acidez, angustiado, y yo aquí en el programa dije, por lo menos que no haya muertos. Bueno. Por lo menos que no haya muertos. Y qué culpa tener. Pero además usted cuando mira las cifras que nos costó estas elecciones, es una cantidad impresionante de dinero. Por lo menos hubiéramos reinstalado el puente que vaya por la 21 de octubre con la mitad de ese presupuesto. Pero no lo hicimos porque creemos que la democracia es más importante. Y aún así, por culpa de estos ciudadanos, hay gente que todavía sigue diciendo, Tito no ganó. ¿Qué le parece? Sí, doctor. Yo quiero señalar un tema importante. La esencia de lo que nos está pasando es que hubo una conspiración de los tres poderes del Estado y de algunos poderes que se reflejaran en otras instituciones para que no hubiesen elecciones, para que se diera lo mismo del 2009. Aquí conspiraron contra nosotros los hondureños. La ventaja es que una buena parte de la prensa, y digo una buena parte porque usted vio en los periódicos escritos, en la televisión, este programa fue un foro importante para que pudiésemos los hondureños expresarnos. Y el pueblo hondureño escuchó una buena parte de los buenos intencionados para que sucediera lo que estaba pasando en aquel momento. Y el 30 de noviembre el pueblo hondureño habló. Y eso está reflejado en las cifras del Congreso Nacional. Entonces, el problema es que la clase política aquí quiere hacer lo que quiere cuando tiene el control. Hoy leía el editorial en Diario La Tribuna, con buen acierto, se dicen muchas cuestiones. La gente se le ha olvidado que estas han sido una de las elecciones más complicadas que han habido. Imagine usted el jefe de las Fuerzas Armadas vestido con un color político. Es increíble que el jefe de las Fuerzas Armadas
esté vestido de un color político, que el fiscal general haya estado con otro color político, que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia esté con un color político. Cuando se presentó un recurso ahí porque se nos impedía a los hondureños poder votar con libertad, ni tan siquiera se admitió, ni se ha resuelto la fecha de esos recursos que se interpusieron. Entonces yo creo que aquí lo que ha habido es una conspiración generalizada de la clase política contra todos nosotros los hondureños. Esperamos que hayan resultados, porque si va a pasar lo mismo de siempre, que no pasa nada, vamos a tener los mismos ejemplos en las próximas elecciones. De nuevo, un grupo político teniendo el control de la voluntad de todos los hondureños. ¿Qué más le puedo decir en esa parte? O sea, no vamos a llegar a ningún lado, perdón. Lo tocaba el licenciado al principio cuando decía una destrucción de Libre, que el Partido Liberal y el Partido Nacional quieren estar lo mismo. Yo igual, pues, y creo que la mayoría lo siente así, y principalmente los de Libre, que ven que los quieren erradicar. A Libre le toca, como partido, que es el autor intelectual de lo que pasó, porque es el que se quería quedar, ¿ya? Debe aprender del error que Honduras, si bien es cierto, se aprovechó de una situación de crear división, odio, por lo que los partidos grandes habían venido haciendo por décadas, porque de eso se aprovechó, de lo que los partidos grandes hicieron, los partidos que siempre estuvieron, que hicieron cosas buenas, pero cosas que al final se aprovechó de la política. Uno aprovecha situaciones, momentos, y Libre estaba en el momento. Ahora si Libre quiere sostenerse como una tercera fuerza política, deberá modificar esa forma de política. No sé si va a ser fácil, pero creo que al final hasta el mismo Libre le está sirviendo estos juicios políticos de una limpieza dentro de su partido a manos de otros dos partidos grandes que, si bien es cierto, no quieren una competencia política, no podemos negar. Si bien es cierto, es la democracia, pero la democracia de eso se trata. No tener competencias políticas que opaquen o disminuyan mi visión o mi ideología como tal al llegar al poder. Eso están pensando liberales y nacionalistas, no tener competencia política y quitarle a Libre los representantes en los organismos electorales. Pues como quitarle los representantes, posiblemente hayan algunos diputados que lo quieran, ¿verdad? Pero ahí sí sería un error. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a venir a poner al mismo de nuestro partido? Entonces estamos demostrando que no queremos entonces democracia. Estamos castigando a un funcionario. Estamos haciendo un juicio político a un funcionario, como ustedes bien le dijeron. Llegó por meritocracia, porque tenía las capacidades. Entonces, ahora vamos a poner a alguien, pero que ese alguien sepa si vas a cometer el mismo error de que hicimos este juicio político, vas a tener las mismas consecuencias. ¿Qué piensa de eso? ¿Va a poder Libre mantener los representantes? Es que acabo de decir que no quiero cometer ese error de decir que los partidos... Es la realidad sí, de Honduras. Sí, pero usted tiene razón, pero es la realidad de Honduras. Sí, pero me encanta estar en la minoría. ¿Se le respeta eso? De decir... No, claro. No es así, no es así. Y le digo por qué. Yo quisiera que en la realidad, en la vida de verdad, lo que usted dice, así fuera. Pero ahorita quitaron a Joel de Libre y pusieron uno del Partido Nacional. No, de acuerdo, pero usted tiene razón. Estoy dándole seguimiento sí, a las elecciones de Perú, por ejemplo. Miren, eso da... De Perú. De Perú. Eso... ¿Va a ganar Keiko esta vez? Sí, pero no es si gana Keiko o no gana Keiko, sino... No, solo es que lo recuerdo, porque es como la 10ª vez que se tira. Sí. No, pero 32 candidatos. Increíble, ¿verdad? Y, han quitado 6, 7 presidentes en línea. O sea, y convencido de lo siguiente, la mejor manera, está más que demostrado, de lograr un crecimiento económico sostenible y equitativo es en democracia. Por eso estamos aquí convencidos de defender la democracia. Y la democracia es esto que usted acaba de hacer, de decirme que yo no acepto la realidad. Es decir, que podamos disentir, que podamos debatir y finalmente ponernos de acuerdo, como hemos hecho ahora mismo. Que usted me dice, usted tiene razón, pero la realidad es otra. Entonces, creo que se trata de eso, finalmente. Honduras se merece y si vamos, o sea,
La historia de Perú ahí la tenemos y es un espejo para nosotros. Y no debemos recorrer ese camino porque esos son los resultados. Perú, un país con un gran potencial, su economía todavía no está llegando a los niveles de crisis, pero tiene severos problemas, en gran medida por esta inestabilidad. Y lo que enseña Perú, para mí es lo más impresionante, que fíjense que no es problema, al final de cuentas, no es culpa ni de la izquierda ni de la derecha, no es problema de las ideologías. Perú nos está mostrando que hay políticos corruptos en los dos bandos. Lo que nosotros estamos descubriendo en Honduras es que igual en Honduras, no importa si sos de izquierda o sos de derecha, pero una vez que estás ahí como funcionario público, le entendés al trámite y te sometes a esas reglas del juego que Raúl me acaba de decir, que es la triste realidad. Entonces, no analicemos... lo he visto en persona. Pero no lo analicemos entonces, que es culpa de la derecha y de la izquierda. Es de exactamente una élite, como usted acaba de decir, abogado, que tiene atrapado el país y que tenemos que pelear fuerte, porque no nos merecemos el país que nos está dando esta élite política. Y repito, porque las oportunidades para cerrar el país demandan democracia, demandan institucionalidad pública, demandan un Estado más eficiente. Se acaba de aprobar el presupuesto general de la República, por lo menos a nivel de Consejo de Ministros. Ojalá que ese presupuesto se utilice para beneficio de todos nosotros, porque al final de cuentas, todo ese reparto, todos esos conciliábulos para nombrar al fiscal y todo, es para repartirse el pastel, hombre. Claro. Esos señalamientos que personal bajo instrucciones de Marlon Ochoa intentaron sustraer información del Consejo Nacional Electoral ameritan una destitución al finalizar este juicio. ¿Qué tan sólidas consideran las pruebas presentadas hasta ahora por esa comisión especial? Estos son hechos consumados y públicos. O sea, todo el mundo no necesita más pruebas que sacar los medios de comunicación en aquel momento escritos, los hablados, los televisados, para que usted se dé cuenta de que existe prueba contundente. Prueba que no admite en contrario circunstancias de esa naturaleza. Yo lo que creo que debe haber una sanción para que esto no suceda. Mire, la oposición siempre es buena que exista. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar a la par de algunos altos funcionarios en otros momentos y me decían, después de terminado su periodo, si hay algo que a mí me ayudó a salir bien, fue que no tenía el control de toda una corporación, que no todos los miembros de la corporación, porque entonces yo hubiera abusado y hubiera hecho un montón de cosas y eso me impedía. Una sola voz de uno de los consejeros me impedía. Igual algunos ministros me dijeron, yo no solo traje de mi partido a trabajar conmigo, traje de otros partidos y de otras circunstancias porque me permitía ver los hechos de manera diferente. El problema es cuando usted se obnubila. Así es. En el control del poder. Yo le puedo decir, en la administración anterior yo tenía buenos amigos que en algunas veces me consultaban. No les decía lo que querían escuchar, ¿verdad? Y tampoco quería que me escucharan de esa naturaleza, pero sí les daba un punto intermedio para que ellos tomasen una decisión. El problema es que aquí la gente en el poder se vuelve guapo e irresistible. Todo el mundo lo ve, aunque usted tenga cosas diferentes. Lo cree sabio, porque las cosas que usted dice la gente dice sí y agacha la cabeza. Poderoso. Y poderoso, porque usted puede determinar cuántas guaruras puede andar usted o qué tipo de vehículo. Después ahí andan solos. Sí. Bueno, la gran mayoría, yo conozco muchos en el área nuestra, el Poder Judicial, que nunca, hasta el conserje, cuando les decía una cosa, magistrado, ¿sí? Doctor, ¿verdad? Y afuera no tienen ninguna experiencia porque el ejercicio profesional les determinó que llegaran a esas circunstancias por otros hechos. Hay ministros que caminaban con 10, 20 guardaespaldas, 5 carros adelante, 5 carros atrás, y ahora usted los encuentra en la calle en un mall buscando quién les hable porque son unos pobres diablos. Eso es lo que son, esos altos funcionarios son unos pobres diablos. Y si tienen dinero, es mucho peor porque creen que son los dueños del país. Entonces yo creo que en estos extremos somos los que hemos caído los hondureños.
los extremos que creemos que la gente es indispensable. Mire a ver si es indispensable las personas que les giraban las instrucciones a los consejeros nacionales. Ahí están cómodos en su casa, pero los consejeros están defendiéndose. El Ministerio Público, mire si quienes giraban las instrucciones tal para que proveyeran una acción penal contra 3 pobres diablos que dijeron que querían matar a un alto funcionario del Estado. Ahí están esa gente. Camina sola, pero no solo camina sola, sino que camina extrañada porque la gente, como ya no tiene ningún mérito de los que hemos dicho que supuestos, andan buscando con quién platicar. Usted mismo lo dijo en el otro programa, fíjate que a mí me llaman amigos porque están ahuevados por esto y esta circunstancia. Pero eso es lo normal del ser humano. Cuando está, la gente cree que es la poderosa. Por eso yo creo que hay una virtud, que es la humildad, que hay que cultivarla. Más bien la gente cuando está en el poder debe ser más humilde. Esas son virtudes, ¿verdad? No tener esos grandes pecados capitales de la soberbia. Usted tiene que abrirle el espacio a una persona cuando va por la carretera porque va con sirenas y va con un montón de cosas. Y al final terminan siendo unos pobres diablos. Nadie los distingue, no son profesionales calificados. Una vez que dejan a chamba pueden vivir de lo que han hurtado. Pero de ahí, de capacidad profesional, hay un montón de gente que ni se recuerda de esa gente. Da pesar hablar de esa manera, pero esa es la verdad. La condición del ser humano. Y tienen que presentar su declaración de bienes para que digan que tienen antes de entrar. Bueno, hubo un alcalde que dijo que tenía 100 pares de zapatos. Por suerte ya dejó de existir. Tenía 100 pares de zapatos. Entonces, yo no creo que uno necesite más que 3 o 4 pares de zapatos. En realidad solo uno. Me dice aquí, como yo, ni yo mismo me ando. Ibis Discua me dejó perplejo con la claridad que acaba de decir. Él es un empresario, se enoja que le diga que es de las 10 familias, pero lo es. Preguntando si esto es persecución política y te puedo mandar 50 casos más de abusos y derroche de los fondos nacionales, contratación de extranjeros en todos los niveles. Ahora son abusados todo lo que hicieron y lo bueno que la democracia es que en las urnas el país ya los declaró culpable. Ibis Discua me dejó perplejo con la claridad que lo acaba de decir. Eso de que se creen guapos es con vos cuando era secretario privado de Mel. Entonces, espérense. Tiroso. Pero le contesto. Todo el tiempo les contesté a todos ustedes. Caminaba en mi carro y con el chofer que yo pagaba. Amigo siempre ha sido, pero está bueno el programa, me dice. ¿Cayó en Libertad y Refundación en prácticas indebidas para mantenerse en el poder? Definitivamente, o sea, fue evidente, o sea, la forma que actuó estos consejeros, cómo se fueron a asuntos personales, o sea, contra los otros consejeros, o sea, era evidente que lo que se estaba tratando de generar era caos. Siempre que se hablaba de Libertad de Refundación, que está grande, que está aquí, que se hablaba entre colegas, y que dice, no han hecho nada, están en desorden, fueron elegidos mal. Y yo en un par de ocasiones coincidí con otros colegas. ¿Cómo se creó Libertad de Refundación? En medio del caos. ¿Cómo llegó al poder? En medio del caos. ¿Cómo podíamos esperar que íbamos a tener un gobierno ordenado? Tenía que ser en el caos para poder seguir en el poder. O sea, su narrativa, como le dicen ahora los medios y las redes, uno tiene que tener una narrativa para mantenerse en esa línea. Y esa fue la narrativa, caos. Nací en el caos, crecí en el caos, llegué en el caos. ¿Cómo me voy a sostener? En el caos. Así que no veo otra forma de que Libre quisiera hacer las cosas para estas elecciones. Es que es una nueva forma de la política. Hay un libro de Moisés Naín que habla sobre eso, la revancha de los poderosos, dice. Y esa actitud de Trump, por ejemplo, que ahora sale como Dios, que está siendo fuertemente cuestionado y que ayer sale a decir que no, que él quería aparecer como un doctor. Y ese libro, Moisés Naín, creo que ya lo leyó, ¿verdad? Relata que los poderosos, como Trump y gente que está en el poder, viven del caos para mantenerse ellos. Sí, es que hay diferentes estilos, ¿verdad? Y yo, en lo particular, siempre lo vi, o sea, digo siempre lo vi ya cuando llegué a esa etapa de que llegaron al poder y se empezó con la crítica. Y digo, pero es que ¿por qué van a estar ordenados? ¿Por qué van a hacer las cosas bien? ¿Estuvieron en peligro las elecciones? Bastante. Creo que puede decirse un 90%, si le podemos poner un porcentaje. Raúl. Sí. Mire, ayer usted tuvo un programa que realmente la participación de algunos me causó indignación, porque la gente, no voy a mencionar nombres porque no es mi estilo,
pero algunos estaban viendo su circunstancia personal, que han estado en estos hechos por años. Han llegado a ocupar posiciones importantes, no han hecho nada por este país. Mire, la salud de este país no solo se llama salud física, es un daño a la salud mental y se maneja como que si nada. Ahorita usted va a los hospitales importantes porque la gente ya no puede tener acceso. La clase del nivel nuestro, ¿dónde va ahora? Al Seguro Social. ¿Dónde iba antes la gente que no tenía de los barrios de colonia? Iba a la sanidad. Se levantaba a las 4 de la mañana, a las 5 por ahí. Ahora va y le pasa lo mismo. Y no es posible que nos esté pasando circunstancias de esta naturaleza cuando estemos enfermos, no solo del cuerpo, estemos enfermos de la mente y todavía la gente quiere seguir expoliando a este pueblo hondureño y queriendo mantenerse en unas situaciones y hablando de circunstancias. No, es que hay algunos que no están nombrados, que no es que... Mire, yo veo con valentía a ese viceministro de Salud. Ayer, porque ha logrado ayer lo traté así porque me pareció que lo estaba haciendo bien, que estaba haciendo Pero correcto. la otra gente estaba aprovechando. Mira, aquí se han aprovechado muchos profesionales. En el gremio nuestro hay 40,000, no todos están bien, ni van a estar bien. Y en los otros gremios, que ve la salud, mire, me causó una indignación. Le digo que quería saltar este programa, pero la prudencia me llamó a mantenerse, pero hoy lo estoy expresando, Raúl. Esa invitación a esos miembros de esa institución le hacen daño a este país está enfermo, les va a explotar en la cara ese problema. Parece que no entienden que hasta que pasen cosas serias, tal, igual que lo que le pasó al papá de Miriam. Yo conozco al papá de Miriam, le tengo cariño, fue compañero nuestro, era un buen alumno. Miriam era una juez excepcional, una mujer humilde. ¿Que le iba a pasar lo que le iba a pasar? Claro, la enfermedad no es... Pero hay cosas que aceleran los procesos. Si usted no tiene paz y no tiene tranquilidad, usted se va a enfermar más rápidamente. Lamento que lo estén utilizando para llevar agua a su molino, porque la gente no sabe lo que significa perder un hijo en esas circunstancias. Es un dolor profundo que nunca va a tener remedio, pero que solo el tiempo ayuda a atenuar estas cosas. Discúlpeme, Raúl, mi actitud, pero es que realmente causa de indignación que venga gente aquí a lucirse con la salud del pueblo. Eso no puede ser, ni debe continuar. Sí, ¿Libre va a mantener los representantes de los organismos electorales o no? ¿Cómo insiste, verdad? ¿Quiere que caiga en la trampa? No, yo les voy a contar la historia. Perdón. Libre consigue esos representantes por un acuerdo político. Sí. Lo sé bien. Y logra un diálogo con el Partido Nacional y con el Partido Liberal. Y les dan representación. No tenían. Acordémonos que no tenían. Y Mel Zelaya quería poner a Rixi Moncada. Y una facción del Partido Nacional no quería. Y al final quedó Rixi por ese acuerdo político que se llevó a cabo. Hoy, lo más seguro, solo que ocurre un milagro, les van a quitar los representantes. Porque como bien dijo el abogado Olvin, esto es una lucha política y los de liberales y nacionalistas quieren borrar del mapa Libre. Que no se ganaron el derecho, Raúl. Lo perdieron. Por eso, entonces le estoy contando. Y con el discurso de las altas autoridades del Libre, no veo diálogo político. Veo que Libre sigue con el mismo discurso de la campaña. De confrontación. De confrontación. Y creo yo que si siguen así van a perder los representantes. Por eso mi pregunta. No, y déjeme ir un poco más de situación personal. Siempre me están llamando ahí y los periodistas previos me dicen, supongo que ha visto todos los juicios políticos. Quiero confesar que no. No me atrae ese, circo. Es decir, porque como dije anteriormente, el juicio previo ya se llevó a cabo, ya sé cuál va a ser la decisión. Entonces, y me da tristeza exactamente lo que usted acaba de decir. Los diputados no están preparados, hay unos que no resaltan las diferencias personales,
Y a mí eso no me divierte, me angustia, por el contrario. Ayer, y porque como somos de memoria corta, pero un personaje entrevistado por ahí dijo que, y es cierto, para la junta nominadora, para el fiscal, cuando se evaluaron los candidatos, el segundo mejor evaluado es uno de los funcionarios que está siendo sometido al juicio político. Entonces yo me hice la pregunta, entonces, siendo de los mejores evaluados, es decir, teniendo todos los méritos, pesó más la orden del partido. Porque, ¿por qué estos funcionarios se merecen el juicio político? Porque sabiendo cuáles son sus obligaciones legales como funcionarios, las irrespetan porque están sometidos a una persona que le importa un comino el Estado de Derecho, que le importa un comino la Constitución. Creo que ese es el problema de fondo que tenemos. Y por eso para mí no es si libre queda o no queda fuera. Lo acaba de decir el abogado Discua. Teniendo esa sensación de que las elecciones corrían peligro, la sociedad en su conjunto se movilizó y fuimos a votar y derrotamos las ambiciones, porque yo me siento en ese sentido sí me siento parte de eso, que fracasara ese proyecto de querer ganar elecciones por encima de la voluntad de nosotros. Entonces, el Partido Liberal y el Partido Nacional pueden lograr llegar a un acuerdo y excluir a Libertad y Refundación. Pero si Libertad y Refundación mira al Partido Nacional, que hace apenas 5 años había salido severamente derrotado en las urnas por su mala gestión, y 4 años después recupera el poder, Libertad y Refundación ahí tiene una lección aprendida. Tienen que volver. Y no es el problema de si tienen o no, porque podrán tener los liberales y los nacionalistas el control de todo esto, pero si el Partido Nacional hace una mala gestión, no lo dude. De acuerdo con usted. La gente lo acaba de demostrar. Así es. 1 millón de votos en 4 años cambió de Libre a Partido Liberal, Partido Nacional. Si lo hacen mal, lo sacan. Así es. Entonces yo apelo a eso, ¿verdad? E insisto, porque me da pena. Todos los funcionarios que están en juicio no son ciudadanos en ese sentido comunes y corrientes, son personas con mucho tiempo en las aulas universitarias, en la academia. No son tontos. Son más vivos que yo probablemente, ¿verdad? Porque le entienden al trámite. Entonces, creo que por eso es que el juicio político es necesario. Porque sí hay que sentar un precedente. Sí hay que demostrarle a los futuros abusadores que la van a pagar caro. Y repito, para mí, solo que les quiten el cargo no es suficiente. Es que la ley no establece el tipo de partidos políticos. Esos fueron arreglos políticos para establecer un equilibrio en las siguientes elecciones porque veníamos de una circunstancia del 2009. Entonces, como usted lo ha manifestado, ha habido un arreglo político y ahora puede haber otro arreglo político. Lo que hay que buscar aquí es que la persona que llegue a ocupar esos cargos tenga idoneidad y tenga independencia. Porque el problema es que aquí la gran mayoría de los altos funcionarios son genuflexos, agachan la cabeza. Y cuando usted, como es el caso que nos sucede a nosotros, somos de un partido político, le hemos dado claramente establecido, no agachamos la cabeza, no nos toca más que el ejercicio independiente como lo tenemos. Entonces yo creo que es saludable que se busque la persona ideal, y hay personas ideales y correctas. Hay personas correctas que pueden ocupar ese cargo. Y ya deberíamos de quitar ese espectro. Mire, el espectro que ha dado el juicio político, ¿sabe para qué ha servido? Para volver a lo mismo, a establecer un odio, las grandes diferencias. Y los más vivos que están atrás lo que quieren es utilizar ese odio, ahora volverlo a revivir
para ver si tiene la oportunidad de volver al poder. Yo creo que hay que ser inteligente para darse cuenta que el odio no va a llevarnos absolutamente a nada. Aquí tenemos que tener una reconciliación. Y véalo usted, en la Segunda Guerra Mundial, el proceso que tuvo el nacionalsocialismo fue radicado en odio. Y al final, ¿qué es lo que? Una gran reconciliación. Y mire, los alemanes reunificaron Berlín, ¿verdad? Y allí las economías de Alemania es una de las economías más fuertes del mundo y siguen siendo respetados. Claro, tienen la sombra del pasado. O sea, el castigo de las generaciones todavía lo están sufriendo. Y todavía hablan del nazismo y alguna gente se siente avergonzada. Alemanes correctos se sienten avergonzados de ese tema de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Solo a manera de parangón. Para usted, ¿qué debe pasar ahí? Creo- ¿Que mantengan o no la representación? Creo que no lo van a mantener. O sea, está claro, van a ser personas afines a los dos partidos en el poder, como está ahorita dividido. Eso primero. Segundo, el Partido Nacional que está en el poder tiene que actuar rápido este primer año. Hacer todo lo que sea, aunque sea mal visto, aunque no esté aceptado por la sociedad. Porque no podemos nosotros olvidar, licenciado, que somos una sociedad que olvidamos pronto. Yo voy a hablar como político, que veo las cosas como la están haciendo ellos, política. Actuamos fuerte. Hay un, discúlpeme la palabra, pero tal vez es más entendible, maridaje entre dos partidos, ¿ya? Un acuerdo político que va a ser por 1 o 2 años. Entonces, ambos están jugando sus piezas para después de 2 años, porque esto va a haber una separación entre esos dos partidos. Y entre esos dos partidos va a buscar ser el próximo partido en el poder, que ahí apunto lo mismo de Libre, que si Libre aprende, vio que aún teniendo la Corte, vio que aún teniendo el fiscal general, teniendo la representación en los tribunales, no pudo ganar. Entonces dice, bueno, y el Partido Nacional ganó, viniendo de cómo venía, de tan mal visto, y ganó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer las cosas bien, porque quien manda al final es el votante. Vamos a llevar al votante a que piense diferente el Partido Nacional o diferente el Partido Liberal. Pero ambos van a hacer sus jugadas este año para poder lograrlo en los últimos años o el último año de gobierno. Es que la gente le da representación a liberales y nacionalistas y deja libre, bueno, de repente sorprendentemente para los del Libre, pero para los que manejábamos encuestas, mirábamos lo que iba a pasar. Sí. Yo lo veo en forma positiva. Es decir, ahora estamos por primera vez con el tema de los juicios políticos, con la ventaja de que son juicios políticos con hechos consumados. Es decir, si yo revisando, no hemos discrepado en el tema de que los exfuncionarios sometidos a juicio político cometieron violaciones, se excedieron. Hay un consenso en la sociedad. Este hecho consumado pusieron en peligro las elecciones. Y para mí entonces el juicio político es una herramienta muy importante, porque aceptando esa triste realidad que usted me ha remachado el día de hoy, va a ser un reparto. Pero entonces, dentro de 3 años y medio, 3 años, volvemos a tener elecciones. Y esto que, perdón que lo interrumpa un momentito, y eso que fuimos a ese juicio político, qué tan bueno o qué tan malo es para Honduras. Ahí voy. Como este es sobre hechos consumados, se está probando, estamos viendo estas debilidades, pero queda instalada la figura del juicio político. Pero no estamos vacunados para que los funcionarios que sustituyan a todos estos que ahora puedan cometer los mismos errores. Y yo esperaría, y aquí viene el tema, es porque los funcionarios que van a ser nombrados van a ser parte de esta mayoría que tienen el Partido Nacional y el Partido Liberal. Entonces, yo esperaría que el juicio político también lo puedan hacer los partidos que controlan el Congreso contra sus propios seguidores que se exceden en sus funciones, como lo cometieron ahora. Porque esa es la oportunidad que tenemos. Estoy soñando, porque no me imagino que los liberales puedan juzgar a un liberal o se atrevan a hacerlo.
Pero en realidad la idea del juicio político es esta, que el funcionario sepa que la ley ya le establece unas limitaciones, pero que si se excede, por lo menos lo van a quitar del cargo. Que esa es la mayor sanción que surge del juicio político hasta ahora. Lo quitaron y ahí está el fiscal tranquilo. Pero yo digo, porque y ahí es donde este es el momento, y el juicio político nos está haciendo olvidar para hablar de reformas electorales, para garantizar que todo esto va a funcionar, que no nos vuelvan... ¿Cuál era la duda de que el sistema, que el TREP no funcionaba? Pero el TREP no funcionaba porque contrataron a las empresas en el último momento, fuera de tiempo, y al final también lo contrataron. Es decir, y ahí están los funcionarios que conspiraron para dilatar todos esos procesos. Ahora tenemos 3 años para hacer reformas. Repito, yo estoy seguro que vamos a tener elecciones. Pero de lo que no estoy seguro es que si las elecciones van a ser igual, el proceso va a ser como el que acabamos de tener. Y si eso es así, hombre, estamos jugando mal. Voy a hacer la primera pausa, voy a leer algunos, no puedo leerlos todos, me dice el presidente de la Cámara de Comercio de La Ceiba, me dice don José Lanza. Raúl, buen programa, importante hacer ver que nunca había un partido que generara tanto odio y grupos colectivos, como también poniendo como ejemplos aliados como presidentes corruptos como Venezuela, Cuba, el cual son mal ejemplo para nuestra población. Está bien, el peor error fue atacar a la iglesia, graso error. Me acordé de algo. Una vez le dije a alguien, las 2 iglesias van a salir a marchar en contra de Libre. Difícil. Me dice aquí está Oscar Nájera, exdiputado. Saludos a Oscar, debe estar en Tocoa. Excelente programa con profesionales serios. Saludos a los amigos y bendiciones. César Durón dice César. Hola, buen día. Por primera vez en muchos programas veo empatía y acuerdo entre los 3 panelistas. Los juicios políticos están bien aplicados. Después los juicios por traición a la patria y, ojo, el objetivo principal es destruir a Libre. Y lo digo, el pueblo no va a ver mal que apliquen las leyes a los traidores, dice César Durón. Aquí, Antonio Rosa, abogado, buen día. El nos de este asunto es verificar si Marlon Joel o Morazán le ponían ruedas al proceso por su propio deseo o por un concierto para delinquir junto a los dueños de Libre. Perdón, palos a las ruedas, dice Antonio Rosa. El abogado... Toño Morro. El abogado Carlos Padilla dice, buenos días, saludos a los distinguidos panelistas. Yo pregunto, ¿cuál es la función de los entes electorales después de finalizados los procesos? En esencia pasan vegetando y devengando más de 2 años. Debería ser como en Costa Rica, donde estos organismos se reactivan 18 meses antes de los procesos. La gran causa del problema que apunta el abogado Discua es que en la mayoría de América Latina es que no existe carrera en el servicio civil, sino que se basa en el clientelismo político. Y Eric Mejía, el periodista, dice que Keiko va por 4ª vez buscando la presidencia. Sí, yo dije 7 porque se ha lanzado varias veces, el papá murió, estuvo preso, Montesinos creo que todavía está preso, el principal asesor de Alberto Fujimori, y un día en un taxi en Perú me puse a platicar con el taxista y era gran admirador de Montesinos, me decía que muchos peruanos quisieran que Montesinos saliera y se postulara. Una pausa y continuamos. Marco, te mandé 2 fotos ahí, ya si las colocas, se ha reunido, creo que es primera vez, el pleno magistrado, no, es la siguiente. Ya voy a hablar de... Espérate, ya te la voy a enviar. Bien, volvamos pues. Vamos ahora a la Corte Suprema de Justicia, que ahora preside el abogado Wagner Vallecillo. Se habla de cambios
Ponelo pues ese que pusiste para leer lo del cambio. El Pleno de Magistrados instruyó la convocatoria a concurso interno para casi 600 plazas a nivel nacional. Además, se inició a la regularización administrativa de movimientos recientes de personal, manteniendo nombramientos interinos para asegurar la continuidad del servicio. Eso dice el Poder Judicial, y una foto del magistrado Padilla y en primera plana el presidente de la Corte, Wagner Vallecillo. Abogado, usted como presidente del Colegio de Abogados, que nos dice cómo ha visto el Colegio de Abogados esta decisión en la Corte. Bueno, como abogados se están afectando a unos abogados. O sea, se benefició a unos abogados al nombrarlos sin tal vez cumplir los requisitos, afectando a otros abogados. Es una posición del Colegio de Abogados que nosotros tenemos que verla con mucho tacto, porque pues, el fin de elegir a un presidente de una junta directiva es para buscar el mejoramiento del gremio, el colega. Es un tema de que yo en campaña lo manifesté mucho, que es buscar esos espacios que en el tiempo ha venido perdiendo el colega por una sumisión también, ¿verdad? Porque yo creo que la profesión del derecho no está hecha para ser sumiso, para agachar cabeza, por necesidad. Este tema del Poder Judicial, pues lejos de beneficiar al gremio, lo está afectando, porque nos está haciendo ver como siempre los abogados mafiosos, corruptos, hacen las cosas mal. Ojalá que el proceso también de estos nuevos nombramientos sea el más correcto, y que no solamente estos 600 nombramientos que se menciona, que esas plazas que se quieren llegar a concurso, es más. Mire, yo visité, licenciado, de 27 capítulos, incluido la sede central, visité 24 a nivel nacional. Y no hubo un municipio, un capítulo, donde no había un juez, no había un fiscal, donde dice, abogado, necesitamos plaza. Luego, por ejemplo, Ciguatepeque, habemos más de 170,000 ciudadanos y no tenemos un juzgado especializado en laboral, no tenemos un juzgado especializado en este tema. Roatán, abogado, bueno, y la verdad, discúlpeme, ya lo conocía, pero me sorprendió más ahorita cuando el impacto, cuando voy a la alcaldía de Roatán y veo una alcaldía y entro de casi el primer mundo hablando de una isla preciosa, y voy al juzgado donde se van a ver intereses de millones de empresarios nacionales e internacionales. ¿Qué es lo que manda la señal en algo tan pobre? Entonces, ¿qué necesitamos? Nombrar más, porque en Roatán lo mismo dijeron, abogados, necesitamos más jueces. Tenemos una secretaria sirviéndole a 4 jueces, un escribiente sirviéndole a 4 jueces. Entonces, 600 se quedan cortos. 600 se quedan cortos. Hay que dar más presupuesto, pero que ese presupuesto de verdad sea ejecutado para nombramiento de abogados que cumplan los requisitos, pero a la vez, como también hay carencia, hay muchos abogados, pero hay carencia de capacidad, licenciado. Es donde es la función del presidente y la Junta Directiva del Colegio de Abogados a buscar los mecanismos para seguir capacitando y no capacitarlos en general, para general. Capacitemos específicamente, vamos a dar capacitaciones para aquellos abogados que quieren optar a ser parte del Poder Judicial, que quieren ser parte del Ministerio Público, dentro del mismo Poder Ejecutivo. ¿Cuánta carencia hay de secretarios generales, de directores legales, abogados? Yo que ando en los procedimientos administrativos mucho a nivel nacional, yo a veces me enfrento con algunos colegas que yo digo, ¿qué pasó? No es la universidad, es él, ¿qué pasa? Entonces se vuelve un tema tan difícil. Entonces yo apunto que el Poder Judicial no solamente haga ese concurso de 600, pero que también nombre los más capacitados. Y si los nombra, que tenga un buen presupuesto para capacitarlos, porque la sociedad exige que los procesos judiciales sean pronto. Porque si no me equivoco, como dice el dicho, justicia tardía no es justicia. Wow. Sí, mire, la mejor herencia que puede dejar la Corte Suprema de Justicia, presidida por el magistrado Wagner Vallecillo, es depurar la mora judicial. Es decir, usted no puede tener audiencia para el 2030, no puede tener gente bajo procesos que algunos no tienen medidas cautelares, la sustitución, sino que están presos, los centros penales están llenos. Luego el Estado sufre un golpe tremendo y las instituciones con ese tipo de demandas laborales que hay. Lo contencioso administrativo está saturado. Yo creo que la mejor herencia
que puede dejar un presidente es la depuración de la mora judicial. Por supuesto que no es sola, tiene que ir acompañado del Congreso Nacional, porque tiene que sacar una ley transitoria que le permita que con los nuevos instrumentos que hay, la virtualidad, puedan salir los procesos, sacar los viejos y los nuevos, darles un tratamiento diferente. Y no necesita modificar, porque aquí los hondureños y la mayoría de los abogados, la tendencia, no es que necesitamos tal ley, que necesitamos tal cosa. No, no se necesita hacer reformas profundas. Ahí está el Código de 1906, el Código Civil sigue vigente como que si fuera el día de hoy. Entonces yo creo que hay que apuntar hacia las depuraciones de la mora, que a la gente lo que le gusta es que le resuelvan su caso de manera pronta, de tal manera que, como lo dijo el presidente, justicia tardía no es justicia. Y sobre esos nombramientos que había hecho la señora Raquel Obando. Mire, eso es imputable en primera instancia a la presidenta, porque ella, a sabiendas, es una abogada que debería respetar la Constitución y las demás leyes, no que salió diciendo, mire, algunos pueden estar irregulares. Eso es imperdonable en un funcionario judicial. El otro es que si realmente se necesita el recurso, el único mecanismo es a través del concurso. Y ahí van a estar los méritos suficientes. Si el funcionario sale electo para el cargo, hay que darle el cargo. Yo en eso creo que sí, esa depuración es importante también de los jueces. Bueno, ahí se quejó un general de que habían liberado a unos imputados con unas fianzas de esas medidas cautelares en virtud de que había un tráfico de armas. Entonces eso ya no puede seguir sucediendo en el Poder Judicial. Bueno, el general, el coronel se manifestó. ¿Sí? Bueno, lo dijo que públicamente. como el juez había hecho más, esto. y la Corte está callada. Es decir, la Inspectoría de Tribunales inmediatamente debe haber puesto esa cuestión y tomarle las acciones, no solo destituirlo, lleva otra responsabilidad penal. El problema es que aquí es que hoy ese juez era amigo mío y que lo puse y que no sé qué y que no puede ser y que me ayudó. Yo creo que aquí no se trata de eso, se trata de que prevalezca la justicia. Sobre ese tema de la Corte, ¿qué piensa? Quiero aprovechar que usted me ha dado el privilegio de estar con el presidente electo, como él me dijo al inicio del programa del Colegio de Abogados, pero es que vengo de ahí, pero he cambiado mucho de opinión con respecto al gremialismo. Creo que el gremialismo nos está quedando a deber. ¿Cuál es? Y digo porque tenemos que ver esto de manera global. Hoy, por ejemplo, tenemos esta crisis por la guerra en Irán, el incremento de los combustibles, y lo que está haciendo el gobierno es subsidiando estos incrementos. Tarde o temprano vamos a darnos cuenta cuáles son los impactos negativos que tiene en nuestra vida cotidiana, porque eso es un sacrificio, es decir, el presupuesto no se ha incrementado, es decir, no hay más dinero en las finanzas públicas. Lo que ha hecho el gobierno es cortar aquí para meter acá. ¿Qué hemos estado diciendo? Y ustedes lo dijeron, el clientelismo político. Muchos abogados, muchos doctores, muchos profesores. Yo lo conocí con los sindicalistas, digamos, en empresas no solo públicas, sino también privadas. Muchas veces el sindicato estaba defendiendo a un empleado que había sido despedido porque llegó borracho a su trabajo. Pero el deber del sindicato era defenderlo en sus derechos, ¿verdad? Y por esa vía, muchos borrachos que teniendo toda la responsabilidad se salvaron. Y ahí están. Entonces, el sindicalismo, entonces, muchos doctores, muchos abogados, y aquí está la mejor evidencia, llegan ahí por su afiliación partidaria. Y si llegaron ahí por su afiliación partidaria, más de alguno de los requisitos de ley no cumplían, más de alguno de los procedimientos establecidos por la ley para que llegaran a ese cargo fue violado. Sin embargo, el trabajo del colegio, no me refiero al colegio, es defender a su agremiado una vez que esté en el cargo. Y si llegó ahí de mala forma. Porque fíjese que el tema es que estamos diciendo, porque ese es el mismo discurso. Yo escucho a los doctores que no nos están dando atención médica y trabajan ahí. Es que necesitamos más doctores y más enfermeras.
y escucho a los profesores que nos tienen en el piso con ese remedio de educación que hay en las escuelas públicas y en los colegios públicos. Y dicen que lo que necesitamos es más profesores. Y después del incidente del domingo en los alrededores del Estadio Nacional, lo que necesitamos es más policías. Para todo es un Estado más grande. ¿Y de dónde sale quien sostiene toda esa burocracia? Nosotros. ¿No creen que ha llegado el momento? Yo, sin duda, ¿verdad? Y qué bueno que haya procesos de selección, que hay exámenes, que porque ahí tienen que llegar los mejores. Tienen que llegar los mejores. Pero no es engordando la administración pública como vamos a salir de este embrollo en el que ahora estamos. También tenemos que pensar, mire, ahí nos están diciendo 400 y 1.000 millones de cuánto es el nuevo presupuesto, pero aún así sigue siendo alto, porque todavía lo redujeron. Es decir, es una carga demasiado pesada que hace que el país no funcione. Entonces, para mí es meritocracia, ahí tienen que llegar los mejores, pero también tiene que haber una idea. Creo que usted, abogado Disco, lo dijo. El tema es que si uno quiere llegar a ser doctor de un hospital o juez de un tribunal, es para trabajar más de 8 horas por el mismo salario. El concepto de servidor público es eso, que implica un sacrificio. Pero cambiamos, le dimos vuelta a la tortilla, y entrar al gobierno es recibir un buen salario sin trabajar. Oh, mire, aquí estamos filosofando un poco porque la estructura del país debe, desde el inicio, es decir, de su hogar es importante. Cuando usted tiene un hogar, no importa, hay varias madres solteras que nos han formado a muchos con valores y esos valores son importantes. El problema es cuando usted le dice, mire, gana más un pandillero que un profesor, entonces la tendencia es a hacer las cosas más fáciles. Un policía. Sí, que un policía. Son valores morales y por eso es sorprendente que una clase que era vital, moral y cívica, la hayan borrado del programa de educación, cuando ahí le enseñaban cosas básicas, lo toral. Y el maestro era un ejemplo. Uno había que ir los sábados, era un sábado cívico, y luego el sábado por la tarde había que ir a trabajos manuales. O sea, son cosas que deben permanecer, perdurar. Las cosas buenas deben perdurar, pero aquí es al revés. Usted tiene líderes que se ponen una gorra con una estrella y en su vida han trabajado. Lo que han hecho es mover las masas a su favor, y eso ya no puede seguir. Esa clase de pseudolíderes y el país. Ni siquiera mueven las masas. Bueno, pero ya engañan a las masas. Han vivido toda su época. Usted ve líderes sindicales que se mantienen ahí. Entonces, así como se renueva en la política los diputados, se renuevan los alcaldes, yo creo que debería haber un proceso selectivo, de selección natural, para que tengamos hondureños de mejor calidad. El problema, y ustedes lo ven en todos los niveles, no solo en eso, en la empresa privada. Hay muchos empresarios que se han hecho ricos aquí con el Estado. Así es. Pero el Estado es el mejor cliente que han tenido y lo van a seguir teniendo. Entonces no es justo. Tenemos en el pasado quebró una de las empresas más importantes con buenas intenciones, que era la CONADI, y no pasó nada, porque en este país no pasa nada. Y si pasa, es contra aquel que no sabe contratar un buen abogado, porque como en el gremio nuestro hay de todo, hay litigantes de todas las naturalezas, entonces la gente se busca al litigante que tenga algunas condiciones especiales. Yo creo que deberíamos de retomar algunas cosas buenas y la clase política debería valorar eso. Hemos pasado una crisis y esa crisis del 2009 no ha sido fácil, la crisis del 2025 no ha sido fácil. Como lo dijo usted, un buen grupo de nosotros los hondureños en medios como este que nos permitieron expresarnos y decir algunas valoraciones que al final tuvieron eco. Al final han tenido eco y la gente fue a votar. Y la votación ahí está clara. No queremos más confrontación. Yo creo que el discurso de Libre es un discurso que debería revisarlo. Y si no lo revisa, hay que terminarlos. Porque esa gente no tiene ningún sentido que siga aquí, porque lo que va a seguir siendo es daño. Por eso las fuerzas políticas como dijo, hay que acabarlos. No queremos más los hondureños. Graben eso.
Como ideología. Por supuesto, como ideología. como ideología. Hay que acabarlos. Y la única manera de desaparecerlos es precisamente que no ocupen más cargos públicos. Yo creo que no es bueno que un funcionario lleve un cargo público para hacerle daño a todos los demás hondureños. No hay equilibrio. Si la fuerza de oposición es para establecer un equilibrio, que la gente que no está haciendo bien las cosas, le tengo un llamado de atención y que lo haga correcto. Por eso me gustaba la tesis de ese alcalde de San Pedro Sula que dijo, mire, si yo hubiera tenido todos los regidores, seguramente estuviera preso porque hubiera tomado decisiones que no eran las mejores. Y lo mismo lo hizo nuestra querida doña Nora de Melgar, que siempre lo que buscaba era conciliar el equilibrio. Nunca tuvo un reparo. Hizo las cosas bien. Y gracias por la memoria para sus hijos y los que hemos sido sus amigos de siempre. Hacer las cosas bien tiene recompensa. Cuando usted va a una oficina y la gente lo saluda con cariño, con aprecio, le abre la puerta, pase adelante, bienvenido, usted se siente que ha hecho las cosas bien. Pero hay un montón de gente que pasa y sale como Pedro Portocarte y no lo saluda ni el que vende confites a la salida. ¿Por qué? Se lo merecen. Y eso es lo que está pasando ahorita. Con esos funcionarios públicos se merecen lo que están recibiendo. No hay que tener paños tibios, tienen que responder por las cosas incorrectas que hicieron. Dígame, y a la sociedad hondureña y al país en general, ¿qué tanto le afecta esto? Por supuesto. Porque hay división, hay odio, hay rencor, veo en ambos lados. Mire, el Congreso, que es el corte transversal de la sociedad hondureña, es el reflejo de lo que queremos los hondureños. Yo creo que el Congreso es un órgano político por excelencia que debe entender que solo conciliando los grandes arreglos para beneficio del país vamos a tener paz y una paz duradera. Si no, no tenemos opción. A Tomás Zambrano lo he visto más conciliador y me parece bien que cuando él era oposición y lo he visto más conciliador que varios diputados nacionalistas que está ganando los méritos. Yo creo que ahí le está ganando el Ejecutivo, yo creo que está sobresaliendo. Ojalá utilice esa fuerza política que tiene la mayoría calificada en el Congreso para hacer las cosas bien. No solo para consolidar el poder en función de él, sino para considerar en función de todos los hondureños. Este enfrentamiento al país, ¿qué le deja? Lo mismo que dejó el enfrentamiento de los 4 años, licenciado. O sea, nadie quería despegar, nadie tenía fe. No, ¿de qué sirve que yo tenga estudios si no me van a contratar? Yo escuchaba eso. ¿De qué sirve que tenga maestría si aquí pusieron al que menos capacidad tiene y méritos tiene, verdad? De ahí los empresarios, no, abogado, no vamos a invertir ahorita, tenemos parado esto. Cuando entró Libre al poder, recuerdo yo me dedico, 25 años tengo en el ejercicio de la profesión y me he dedicado y desarrollado y agarrado una experiencia en el área del derecho administrativo y corporativo, específicamente en la minería. ¿Cuál fue el mensaje? No a la minería, no al capitalismo, no a todo esto. Ay, ¿quién es todo? Cero licencias ambientales. Cero licencias por 4 años, aquellas grandes inversiones paradas. Pero además de eso, abogado, es que vino Libre con sus funcionarios, empezó aquellas licencias que ya estaban otorgadas o que iban a estar por otorgar, a darle otra vez procedimientos, o sea, una violación al debido proceso, al derecho administrativo, exagerado. Entonces, espero yo, y por lo menos lo que he visto en este mes de estos nuevos funcionarios donde yo ejerzo y mi oficina, mis colegas que están en mi oficina, no está tomando esa actitud el Partido Nacional, el Partido en Gobierno, de lo que te dio Libre, los poquitos que dio, lo que casi no dio, vamos a revisarlo para ver si no hubo corrupción, para ver si se hizo. No, está entendiendo de que el país lo tenemos que hacer despegar. Y ojalá que todos los que estén opuestos lleguen con esa mentalidad, que si bien es cierto, hay una escoba, están despidiendo empleados, que también es necesario, porque como le digo, hubo unas personas que estaban administrando que no tenían la capacidad y que si hubiesen puesto personas con capacidad, hubiera avanzado un poquito el país en esos 4 años. Así que espero yo que esto que está pasando, estos juicios políticos y todo, sí es una cortina de humo en la población, pero en la práctica, por lo menos hablo en lo particular con mi oficina y mis clientes, estoy viendo una tranquilidad y que tienen todavía una esperanza de que pueden ahorita empezar a hacer sus inversiones o continuar con aquellas que paralizaron hace 1 o 2 años. ¿Para usted? Ayer estaba conversando con un funcionario público y
de este gobierno. Ese refrán que dice, es que no es lo mismo verla venir que platicar con ella, ¿verdad? Es decir, sin duda, siendo presidente del Congreso Nacional, el papel es distinto al líder de la oposición. Y un presidente del Congreso Nacional tiene que ser conciliador, tiene que dialogar. Para los equilibrios. Sí, el equilibrio, o sea, eso es importante. Por eso nos quejamos del anterior presidente del Congreso, precisamente porque no tenía ninguna de esas cosas que son requisitos mínimos, básicos para un presidente, sobre todo del Congreso Nacional. Pero luego, permítame discrepar con usted, abogado Discua, porque yo creo que no es si Libre debe desaparecer o no, porque esa es voluntad. O sea, como demócrata tengo que reconocer que los ciudadanos tienen derecho. Y hay ciudadanos que tienen incluso, yo no coincido con lo que usted lo dijo, con esa narrativa de Libre, pero tengo que respetar no la narrativa, sino el derecho que tienen a tener una narrativa y el derecho que tienen a aspirar a volver a tener el poder en el país. Es un derecho de ellos como ciudadanos. El problema es que ese derecho está limitado, está condicionado a que nosotros como ciudadanos estemos de acuerdo con ellos. Y ahí es donde viene el punto central. Creo que, porque yo siempre lo he dicho, no soy ni cachureco, ni soy liberal, ni de Libre. Yo voto por, intento escoger a los mejores líderes. Pero en este caso, el Partido Nacional, repito, no voté por ellos, pero ahora el presidente Yasfura es mi presidente. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo como ciudadano? Porque gane el Libre o no gane el Libre, gane el Partido Nacional, hay una cuestión. Todos somos contribuyentes. La SAR no me deja en paz, la alcaldía no me deja en paz y yo pago mis impuestos. Y por mi condición de ciudadano, que cumplo con mis obligaciones ciudadanas, tengo no solo el derecho, sino el deber de exigirle al Partido Nacional que haga un buen gobierno. Y tengo el derecho de no confiar en Libre. Pero si Libre hace un proceso interno, está obligada la dirigencia de Libre a repasar, porque es impresionante. Una parte muy importante de la ciudadanía confió en Libre. Y ojalá Dios no quiera que el Partido Nacional haga un tan mal gobierno que dentro de 3 años volteemos nuestra mirada hacia estas propuestas que en la llanura aparecen como muy bonitas, ¿verdad? Pero luego que en el poder son tristemente más y peor de lo mismo. Yo no para mí no es un problema de revanchismo. Es que no es si desaparece o no, sino tienen derecho. Pero ahora mi derecho no está en si Libre lo tiene o no. Mis ojos tienen que estar vigilando al Partido Nacional que está en el poder. Y el presidente Yasfura tiene una gran responsabilidad. Lo estamos logrando, ¿verdad? Pero repito, en el fondo hay empresas mineras que sí representan una amenaza para el país. Y son no solo empresas mineras, sino todos aquellos empresarios que, como usted bien lo dijo, hacen negocios a costa de contratos con la administración pública. Y dejémonos de cuentos. Para hacer contratos con el gobierno hay que saber negociar bajo la mesa. Triste decirlo, pero esa es la realidad. Entonces, mientras esa triste realidad exista, Raúl, mientras el reparto siga, porque yo soy azul, el otro es verde, el otro es colorado, vamos a seguir entonces filosofando, abogado, porque el país no cambia. Yo reconozco que mis palabras han sido duras y fuertes. Ojo, yo le interpreté que había que quitarlos de los cargos que ostentan hoy. Así fue. Bueno, y muchos... Pero es que usted dijo borrarlos del mapa. Totalmente. A los de Libre. Totalmente a la gente. Miren, Libre hay gente correcta. No hay que desconocerlo. El problema es que el Libre pasó
primero se destruyeron ellos mismos, a lo interno se destruyeron. Ahí hay gente correcta que ha actuado de manera correcta y que piensa que lo que su elección fue la elección correcta y está bien que suceda. Lo que pasa es que si nosotros llegamos a volver a tener funcionarios como los que hemos tenido, hay que borrarlos, hay que quitarlos. Y no solo eso, hay que sancionarlos. Así es. ¿Por qué? Porque ese no es el mejor ejemplo para Honduras, porque mañana va a llegar uno y el otro y no pasó nada. Como siempre he dicho yo, aquí pasa de todo y no pasa nada. Yo creo que es una buena oportunidad. Y mire, yo tengo confianza en que los hondureños queremos un mejor país. No queremos tener un país que solo viva de las remesas. Queremos que haya empleo, queremos que haya seguridad jurídica, y por eso estos cambios son importantes que se den. Si nosotros no tenemos estos cambios, licenciado Valladares, vamos a seguir en lo mismo, cada 4 años de lo mismo y cada 4 años de lo mismo. Entonces lo que va a suceder es que ya los hondureños van a tener que buscar otros lugares donde emigrar porque el país les está cerrando las puertas. Los jóvenes no están recibiendo el mejor ejemplo. Y lo vemos, jóvenes profesionales médicos, muchos desempleados y otros con control que tienen hasta 5 o 6 plazas. Y cuando son políticos, no solo tienen las plazas, sino que no van a trabajar. Entonces, por eso yo sí creo que hay que hacer cambios radicales. En esto hay que ser radical. De acuerdo, y las remesas solo sirven para comer hamburguesas y comprar baratillas chinas, pero no para desarrollar el país. Sobrevivimos, pero eso es lo que hacemos. Voy a hacer una pausa. Luego... Ellos lo que se han puesto. Ya lo voy a leer. Ya le dicen cosas a usted. ¿Le gusta? No, pues los leo. Es que como se los leo. No, pero yo los leo. Desde cuento. No, me dice uno, Edgardo me dice, 2 cosas, quitan personería a Libre porque lo culparon de boicot electoral. Suspendidos recibieron línea de partido, los suspendidos. Los de la Comisión del Juicio Político dan risa, como que nunca vieron una película de Netflix. Ayer una de ellas asustada y felicitó a un testigo. Eso no se hace, es ser juez y parte y el proceso se contamina. Aquí está también don Germán Leixelar, hijo, dice Germán. El juicio político se convirtió en una necesidad, en una obligación histórica. Se lo ganaron a pulso todos los funcionarios que actuaron al margen de la ley. El juicio político debe restituir la institucionalidad. Ojo, se lo merecen muchos funcionarios desde hace mucho, no solo los de moda. Ojalá no se instrumentalice y sirva para desarrollar a nuestra patria. Buen programa, objetivo, reflexivo, congruente y ponderado, dice el abogado Germán Leixelar. Omar García dice, buen día, Raúl, pareciera que la trampa está puesta con juicio político, despojarse a Libre de su avance estructural en puntos decisorios electorales. Los dejarán sin representantes y después del despojo el Congreso Nacional Bipartidista va a eliminar el juicio político para que no se los apliquen a ellos. Una pausa, no puedo leerlos todos. Una pausa y continuamos. Ponerme una foto. Por primera vez ya se reunió el Consejo de Seguridad Nacional. Ahí está el presidente Asfura. A su izquierda está el abogado Warner Vallecillo, que es el nuevo presidente de la Corte. El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, pero te envié otra que ahí está el fiscal también. El nuevo fiscal general de Honduras es don Pablo Emilio Reyes Teodore, juramentado el 25 de marzo del 2026 por el Congreso, asumió el cargo tras la destitución de Joel Zelaya mediante un juicio político. Ahí está. Les pregunto a ellos al volver, la seguridad del país, este Consejo de Seguridad Nacional, en los últimos gobiernos ha habido cuestionamientos a los consejos nacionales de seguridad y ver estas 3 personas que he invitado hoy, qué opinan de cuál debe ser la función del Consejo Nacional de Seguridad en un país donde lamentablemente el domingo en un estadio destruyeron carros, han habido muertos, todavía la violencia es fuerte en Honduras, no se puede desconocer. ¿Qué hablarían del Consejo Nacional de Seguridad ayer tarde-noche? Que se ha reunido en las últimas horas. Ahí están los que se reunieron. ¿Cuál es el rol que debe tener el Consejo Nacional de Seguridad? Una de las principales es supervisar
que haya una paz social en un país. Ese es lo principal y por eso tiene esa fuerza. Fiscal General de la Nación, el Presidente de la República, el Presidente del Congreso Nacional, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque se supone que ahí se va a conocer toda la problemática y va a ayudar y se le va a poner al día de algunas circunstancias que de manera aislada la conoce cada uno de ellos. Entonces ese es el centro, ese es el órgano donde va a tener la información necesaria para el desarrollo de un país. Yo creo que es importante tener un equilibrio. Yo veo en ese consejo un equilibrio. Yo entiendo que detrás de ese consejo quien está siempre es el jefe de las Fuerzas Armadas, que me parece que es una dualidad porque ellos ya tienen su propio sistema de seguridad, que debería ser un civil para empezar. Y porque el civil pondría un equilibrio, porque es más objetivo, la línea de mando no es direccional de arriba hacia abajo, la jerarquía. Un civil con una buena formación le establecería un equilibrio frente a ese grupo de funcionarios hondureños y tendríamos mejor resultado. En los Estados Unidos así es. El jefe de seguridad nacional no es, probablemente ha sido un general que está retirado, pero es un hombre con una formación académica muy fuerte. No solo en el área castrense, sino una formación académica. Para usted, Juan. Bueno, ese consejo es como lo acaba de decir el abogado Discua, es ponerse en contexto, en la misma línea, todos qué está pasando, cómo abordar el tema, cómo le está afectando al Ministerio Público poder presentar los requerimientos, cómo le está costando al Poder Judicial, cuál es la falencia de uno u otro para estar en consonancia en un sistema de seguridad. Eso está relacionado, a mí me preguntaban en campaña, y además siempre lo he visto, ¿y qué vamos a hacer con tanta muerte y tanta amenaza a los abogados y a los periodistas? Estamos claros que el país no le puede poner policía a cada profesional del derecho si también la ciudadanía lo ocupa. Pero si ellos trabajan en consonancia, bien la investigación, bien el requerimiento, bien el Poder Judicial, los militares, o sea, los procesos, volvemos, la investigación y todo el sistema va a mejorar. Que eso es lo que yo espero que para mi gremio mejore esa forma, ese sistema, que a nosotros como colegas se nos capacite. Yo voy a buscar esos espacios de que ese sistema sea para capacitarnos a nosotros, los profesionales del derecho, cómo actuar en defensa de uno mismo, cómo protegerse, qué medidas debe tomar para poder andar y no le pase. Y exigirle, tenemos un representante, fiscal general, es un abogado, presidente de la Corte es un abogado, jefes de la policía son abogados, Congreso Nacional abogado. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros le pasa a algún abogado una denuncia, una amenaza, perdón, y no se llega al final? Si uno que es abogado, que tiene eso, pasa, ¿qué no pasa con la sociedad? ¿Qué no pasa con un civil? Pero yo, lógico, como les acabo de decir, yo tengo que velar por mi gremio, por mis abogados. Y esa parte, que me gusta ver, porque yo voy a pedir la intervención, tal vez no directamente en ese consejo, pero sí con el gobierno y con estos funcionarios que hoy nos representan, abogado Discua, de pedirles que nos den ese derecho a capacitarnos ya si no nos pueden dar una defensa, para que cada abogado en este país sepa primero cómo cuidarse. Dos, que cuando esos casos de denuncia, aunque sean algunos de mentira, pero que se investigue, porque de esa forma se va a dar cuenta el delincuente que se va disminuyendo ese poder que tiene en hacer hasta que los abogados desistan o sean a veces cometer actos de corrupción por temor a perder la vida de ellos y sus familiares. Sí. Eso. Bueno, darnos seguridad porque no tenemos. Y creo que el gran reto es, repito, está este gran incidente, a mi juicio, del domingo, ahí en los alrededores del Estadio Nacional. Es decir, si se vamos a crear un Consejo Nacional de Seguridad, pero se van a seguir tomando las mismas decisiones, es decir, militarizar la seguridad. Nos ofrecieron hace ya más de 6 años los militares a sus cuarteles y ya estando en el poder se dieron cuenta de que había que seguir con la militarización. Y es decir, y la militarización de la seguridad nos ha servido de muy poco porque la violencia está ahí todavía, ahí está. Y usted puede cercar el Estadio Nacional con 1.000, 3.000 policías y ese día no hay incidentes, pero no puede sostener 3.000 policías alrededor todos los días. Y entonces el enemigo de nosotros, que son esos grupos
ilegales, son esos grupos vinculados al narcotráfico, a todo eso. Esos grupos están demostrando una inteligencia que las instituciones públicas no la tienen. Repito, porque hay unos recursos, sobre todo está la ley del lado de ellos, pero el fútbol, que es la gran pasión de todos nosotros, mucha gente ya no quiere vivirla porque da miedo, hombre, da miedo, pero no solo es el estadio, da miedo, y si quieren los invito a que vayamos a comer baleadas al mercado San Miguel, a ver qué me dicen. Si vamos, ahorita no vamos porque tenemos miedo, y el miedo es San Miguel, el fundamental. del Guanacaste. Belén. Aquí en el Belén o oeste, cualquiera, así en estas condiciones, da miedo. Da miedo. Son pocas las zonas del país donde hay seguridad que uno se siente tranquilo. Pero hay medidas sencillas que puede tomar la Fuerza Armada del Ministerio de Seguridad. Por ejemplo, un desarme nacional. Los militares por años lo practicaron. ¿Quiénes van a ser los únicos que van a andar con armas ilegales? Los delincuentes. La persona honesta tiene su permiso y no tiene ningún problema. Bastará que lo saque, lo muestre y que esté activo ese permiso. Pero aquí hay en el departamento de la expresidenta Xiomara Castro de Zelaya, es donde más subió el índice de asesinatos y de muertes violentas en el departamento de Colón. ¿Por qué? Porque ahí se opusieron un tema del desarme y la policía tiene miedo y el ejército tiene miedo de ir a desarmar a los delincuentes. No es posible que los delincuentes anden mayor protegidos. Y con una circunstancia más, que el sistema IBIS no funciona. Fue los programas fueron una farsa, le vendieron un equipo millonario al Estado y no tienen el software necesario para desarrollar quién dispara un arma. Es increíble que lo único que solo sirve es para cobrarle un porcentaje a uno y no sirve ese programa. Ahí están archivados todos. Y yo esperaría que la próxima incautación de cultivos de coca, presenten a los dueños de los bienes, a los dueños. Pero se puede legislar, porque ahorita no hay legislación para el tema de los que alquilan o prestan y que nadie sabe. Se puede legislar y se pueden hacer disposiciones transitorias si realmente se quiere luchar contra eso. Un desarme nacional ahorita es importante. No puede ir la gente armada al Estadio Nacional. Imagine usted lleve su nieto, su hijo, quien sea, y que le pase que arma el deporte y pase. ¿Por qué no pasa en otros países del mundo eso? Así es. Pero ese desarme general, usted mismo dijo del coronel hace poco que denunció que un juez dejó ir a uno que tenía no sé cuántas armas, 50, 60, 70. Armas de guerra. Pero por eso, ese consejo precisamente es donde diseña las grandes políticas. Yo creo que es importante porque ahí no es que los diputados no quieren que desarme porque todo el mundo anda armado. No es que amigos de tal militar o de tal comisionado. No, yo creo que en ese consejo es donde se toman esas decisiones porque son políticas de Estado. Y la política de Estado es sancionar a quien viola la ley. Al doctor Discua, con su conocimiento y sabiduría, deberíamos de apoyarlo para presidente de la República. Vaya, está hablando, ya puso su grupo de respuesta. No, hombre, nada que ver. Yo estoy feliz, matrimonio de 50 años, con hijos ya grandes, nietos. Yo estoy feliz. Yo colaboro con el Estado porque es mi obligación como hondureño. Y yo creo que hay que dar las mejores luces. Y también esto es generacional. Uno entiende que la gente tiene su propia generación y hay que respetar. Los que tenemos ciertas actitudes hay que estar atrás ayudando a los jóvenes. No, mire a Trump. Mire cómo nos tiene Trump. Sí, Trump. El problema, dijo Ramón Espinosa, el problema que existe es que el gobierno anterior dejó varias bombas, juicios, demandas, deuda flotante enorme. No dieron información para la transición. Les ha funcionado bien porque aún hay mucha gente de libre en el gobierno y gente difícil de colectivos. Todo esto ha atrasado el arranque normal del nuevo gobierno. Los juicios políticos son parte de volver a poner orden y aplicar la ley. Todavía debe darse un tiempo de espera para evaluar el gobierno que aún no arranca por completo. Los compromisos financieros y gastos ocultos han impedido la estructuración y aprobación del nuevo presupuesto. Aún hay que esperar un poco para que todo marche como debe ser.
Lo esperanzador es que esta labor de reactivación de la institucionalidad estatal la está realizando el Partido Nacional junto al Partido Liberal, algo inédito y esperanzador. Me dice Rafael también, por otro lado, con la decisión adoptada por el Pleno de la Corte, se espera que sea un cambio positivo en el sistema de justicia. Asimismo, se apliquen las medidas correctivas necesarias para garantizar el Estado de Derecho. Estas decisiones esperemos puedan fortalecer la institucionalidad y encaminar la gestión hacia principios de transparencia, legalidad y una adecuada administración de la justicia. Bien, nos vamos. ¿Cuál es el futuro del país? Ya avanzado el gobierno, no los 100 días, pero ya va avanzado. No sé, pero yo espero que el presidente Afura haga un buen gobierno. ¿Vamos a estar Nos lo bien, como merecemos. dijo él? No le creo todavía, porque precisamente por lo que usted acaba de leer, es muy... para mí es interesante. Los problemas sobrepasan los recursos que tiene el gobierno. Se necesita un enorme sacrificio para poder salir adelante. Pero hay que empezar y ojalá él lo haga. Gracias, licenciado. Filadelfo. Abogado Olvin. Bueno, se está marchando, se está haciendo el trabajo. Creo que lo de los 100 días se ha vuelto una tradición que tal vez la hemos copiado de otros países y la queremos seguir haciendo acá. 100 días pueden darnos avances, demostrarnos que se ha hecho algo y después paralizar. Entonces mejor que los avances de 100 días, cada 100 días, vayan dándonos muestra de que de verdad nuestro país está avanzando, que el presidente y los que van a venir atrás de él, que van a tener el deseo de dirigir este país, pues tomen, copien, no es malo copiar las cosas buenas. Sí, abogado. Mire, el presidente Afura ha demostrado una enorme capacidad de trabajo. Lo demostró en la campaña interna del Partido Nacional, lo demostró ya siendo candidato presidencial. Parte del triunfo es por merecimiento del mismo, el esfuerzo, y luego de tener un partido organizado como el Partido Nacional. Entonces yo sí creo que por capacidad de trabajo no vamos a desmerecer, porque tenemos un presidente eminentemente trabajador y además con mucho sentimiento humano. Donde están las fuerzas políticas, que es el Congreso Nacional, tenemos un profesional joven que tiene aspiraciones, que sabe que no las va a culminar si no hace las cosas bien. Y en el Poder Judicial, yo creo que es una excelente oportunidad que se da ahorita para retomar el tema que nos interesa a todos los hondureños. Una justicia rápida, una justicia transparente y una depuración de la mora judicial, que es una de las cosas más importantes. Y luego retomar la conducta de los jueces mediante ¿qué? Los procedimientos de selección. La ley de la carrera judicial ya lo establece. Entonces sí hay esperanza. Es un gobierno bien joven que se encontró con muchos obstáculos y esperamos que, como pasó en el gobierno del presidente Maduro, que dejó la mesa arreglada, que realmente fue un gran presidente, demostró, y es más, se retiró como debe hacer siempre un presidente, retirarse de las lides políticas. Así que yo sí tengo esperanzas de que... ¿Y ese último mensaje para quién fue? Para los que están atrás siempre, que quieren seguir manipulando la política. Ya les pasó su periodo. Ahora dejen a la gente que gobierne, a los nuevos, a los jóvenes, incluso a algunos viejos que tienen capacidad. No se puso claro, ¿verdad? Le hizo una gambeta eso. Gracias, doctor. ¿Quién gana hoy, Madrid o el Bayern? No soy amante del fútbol, me da lo mismo. Es que como dijo, que es una pasión que le gusta a todos, pero lo del estadio sí es lamentable. Sí. Tengo la imagen de cuando matan a un muchacho, no ahora, sino que se acuerdan afuera. Y la gente que con su esfuerzo compra su carrito y lo daña. Sí, hombre. Mire, O sea, deberían de tener mejores cámaras, deberían de estar detenidos los que provocan eso. Así es. que los que hacen eso están atrás. Esas barras bravas que en el pasado no sucedió. Usted fue comentarista deportivo de los importantes, en aquel tiempo que habían dos partidos. Uno salía del béisbol, del Empira Reina, y se iba al estadio. Y aún en Sol, que era donde podíamos tener acceso, ahí no había más que tiraban orines. Y lo demás, pues, era un tema que había un respeto entre las barras. Las chuletas de Sol Centro eran buenas. Yo le daba a Jorge Zelaya y yo pagaba.
Jorge cubría para Radio América y yo para ¿cómo de ríe el licenciado? Ya le voy a poner un Y yo, mensaje. no, y Jorge me ve siempre con su esposa Senia. Y Diógenes Cruz, Sí, y Diógenes empezaba a gritarle a Salvador. Rodrigo Bonarevalo. Bueno, ya cuando yo llegué, don Rodrigo estaba en noticias. Pero sí, con Jorge Zelaya, yo compraba las chuletas ahí. Él era Las cañas, Jorge, entonces. el entrevistador. No tenía. Es que estábamos hipotes. 250 lempiras ganaba yo en HRN. Yo estaba en el Portón Azul, que era un honor. Y Valentín Aguilar. Y ahí estuvo Balagui y Jorge estaba en el Portón Azul por Radio América. Esos momentos, es cierto, y Jorge, ve, nos estaba viendo. Y saludos a los panelistas. Bien, gracias a todos. Así es Honduras. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.